Hola, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Tardes para algunos, noches para otros. Bienvenidos a todos. Bueno, la verdad es que estoy viendo por aquí que hay muchísima gente. Hoy estamos con un invitado muy especial, que es Luisa Bernard, que está con nosotros hoy aquí. Estoy viendo que bastante gente todavía se está conectando. Bienvenida, Yanira. Bienvenidos a todos. Bueno, estoy viendo que todavía hay gente entrando. Saludos, saludos a todos. ¿Les molesta la bulla? Hola, muy buenas. Hola, hola. A ver, vamos a esperar solo un par de minutitos en cuanto el resto de personas se va conectando, porque veo que hay incluso fila de espera para entrar. O sea que todavía hay personas que están entrando por aquí. Bueno. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Si queréis, nos podéis ir colocando aquí por el chat. Voy a enviar inclusive un mensajito. Si queréis, nos podéis ir poniendo aquí por el chat desde dónde nos estáis viendo, desde qué país, en cuál ramo de los hospedaje trabajáis, si trabajáis con rentas vacacionales, con alquileres temporarios. Y no sé si queréis comentando un poquito aquí por el chat mientras esto arranca. Hola, Lemar. Muy buenas noches. Saludos desde Colombia. Bueno, dentro de poquito, tal vez estemos por allí nosotros en Medellín, ¿no? En la Expo Host. Todavía es un poquito, no está confirmado, pero tal vez tengamos el gusto de estar unos días por allá. Hola, Yanira. Saludos desde Puerto Rico. Bienvenida. Muy buenas noches. Hola, Jacqueline. Muy buenas. La verdad es que, bueno, hay algunas personas que están por aquí también así, asistiéndonos, ¿no? Que, bueno, sé que son de Argentina, de Perú, estoy viendo también que hay alguna persona. Hola, Brenda, saludos desde República Dominicana. Muy buenas noches. Bienvenida. Y bueno, la verdad es que hoy estamos aquí para pasar un buen rato entre todos. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, sobre todo para todos aquellos anfitriones y administradores que, bueno, ya están constituyendo una empresa, que están empezando, ¿no?, a dar el salto hacia un tipo de organización que es un poquito más complejo, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Y bueno, para eso hoy tenemos una invitada muy especial. Muy buenas noches, Luisa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, Guillermo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Yo encantada de este tiempo que vamos a compartir hoy hablando de este tema tan interesante. Claro que sí. Bueno, la verdad es que es un gustazo tenerte aquí porque hoy la verdad es que vamos a estar hablando de un tema que preocupa a, bueno, muchos anfitriones, ¿no?, que están en ese desarrollo de la profesionalización, ¿no?, en el cual tienen que empezar a definir un poquito pues cómo va a ser la cultura de su empresa, ¿no? Qué es lo que buscan, cuáles son sus valores. Yo creo que son temas que son muy importantes y bueno, creo que no podíamos haber invitado a una persona mejor para poder hablar de todo ello. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito sobre la cultura y quitar un poco esos mitos de que se piensa que es solamente para algunos tipos de organizaciones o tamaños de organizaciones y entender ya de manera profunda, pero bien llana, qué es la cultura organizacional y cómo se convierte en una ventaja competitiva para cualquier tipo de negocio. Creo que sí. Y bueno, eso es muy importante, sobre todo, como muy bien has dicho, definirlo incluso desde un principio, porque yo imagino, ¿no?, y tú tendrás más experiencia que yo, que una vez que el carro ya está andando, ¿no?, pues inculcar este tipo de valores y llegar a esas definiciones, ¿no?, pues puede ser mucho más difícil en una estructura que es más compleja, ¿no? Sí, es cierto que mientras más compleja es la organización, pues su cultura se puede ver más afectada, porque también la estructura forma parte del tipo de cultura que tiene dicha organización.
los sistemas ágiles también, que es a lo que nos estamos abocando ahora como organizaciones, menos burocracia, organizaciones un poco más horizontales, es romper con culturas más tradicionales sobre burocracia, horizontalidad, mayores tiempos para que las cosas se resuelvan. Y entonces nos estamos moviendo a una cultura más ágil, más horizontal y donde las personas estén más empoderadas de sus procesos también. Claro. Vale, genial. Bueno, pues si te parece, empezamos aquí a compartir un poquito la pantalla Claro que y sí. vamos a hablar de la presentación que nos has traído. Dame un segundito que Claro. no sé si me podéis confirmar que se está viendo por allá. Yo creo que sí. Sí, ya está cargando. Perfecto. Vale, genial. Pues bueno, este es un poquito el contenido que vamos a traer hoy, ¿verdad, Luisa? Y yo creo que no hay una mejor manera de que empecemos, pues que nos hables un poquito de ti, de cuál es tu trabajo, de quién eres, ¿no? Para que también todo el mundo que está aquí, pues te conozca un poquito mejor. Sí, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Luisa Benjar, soy de República Dominicana. Veo que tenemos aquí paisanos que están conectados. El lema de lo que yo hago es crear lugares increíbles para trabajar, porque creo que las personas tienen que quedarse porque quieren y no porque no tienen de otra, no por necesidad o por obligación. Pues no me gusta llamarme que soy experta, pero sí que soy una persona que se enfoca en acompañar a las organizaciones hacia transformar unas culturas que sean sanas, donde las personas puedan prosperar, puedan crecer, puedan desarrollarse. Y hay una frase que yo uso mucho, es donde la gente pueda florecer donde esté plantado. Yo pienso que las organizaciones son como un jardín botánico donde tú tienes orquídeas, pero tienes cactus, también tienes maleza y cada una de esas plantas juega un papel muy importante dentro de la organización y tiene fortalezas que pueden impactar dentro de los resultados, todo lo que tiene que ver con la cultura y el clima. Yo soy una apasionada de la gamificación para trabajar y el pensamiento de diseño, para trabajar estos diagnósticos de cultura, porque yo creo que el pensamiento de diseño, design thinking, es tú poner a la gente en el centro. La gente es la mejor fuente para que te diga qué se necesita, qué se tiene que mejorar, qué está funcionando y hacia dónde nos tenemos que mover. Y a veces pasamos por alto que los colaboradores son los que tienen toda esa información. Entonces, me encanta trabajar los procesos de transformación cultural y del mismo bienestar organizacional desde la gente. Y se logran muchísimas cosas. O sea, es maravilloso cuando tú pones a la gente en el centro a trabajar en esos equipos y te dicen esto funciona, esto puede mejorar, cosas que admiran incluso de otras organizaciones que podemos transformar dentro de nosotros. Y sucede la magia, como yo le digo, porque la gente es la que hace que los resultados pasen en las organizaciones. No son los edificios, no son los equipos, es la gente. Claro, y luego muchas veces yo creo que desde la perspectiva estratégica muchas veces se considera muchas veces el número, ¿cierto? Pero se olvida en algunas ocasiones, ¿no? Que ese número está hecho por personas y eso es muy importante porque sin ellos al final de cuentas ninguna organización existe, ¿no? Claro, y la gente, o sea, es desde el ser de las personas. Las personas se sienten de una forma en una organización y eso te da un mensaje de cuál es la cultura de esa organización, de cómo se siente la gente. Claro. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar de estos temas, Luisa. Aprovecho Claro. y antes de que empecemos, cualquier tipo de pregunta que queráis ir mandando aquí por el chat, la podéis ir mandando. Yo la puedes leer tú directamente, Luisa. Yo si la veo por aquí te la hago saber también. Entonces así vamos haciendo esto un poquito más dinámico. Sí, perfecto, para que vayan preguntando y así no se les olvide y podemos ir trabajando en vivo, así mismo como tú dices, Guillermo. Y yo quiero comenzar este conversatorio con esta frase que yo encontré y a mí me ha encantado, que es de una persona que es experta en temas de cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con salud y demás, que se llama Bill McLean, que él dice que la cultura organizacional es lo que tus empleados sienten en el estómago los domingos por la noche al pensar en el lunes por la mañana. Esta es una frase que puede parecer como, sí, es una frase que te da un mensaje muy profundo. Cuando tu gente los domingos en las noches comienzan a sentir malestar, que no quieren, Dios mío, mañana es lunes,
eso te da un mensaje de que está pasando algo en la cultura de tu organización. Si esto se convierte en un patrón, si se comienza a escuchar mucho de parte de tus colaboradores que resabian de ir a trabajar el lunes, es importante ver qué es lo que está pasando, porque se supone que la gente debe estar animada de ir a un trabajo porque tiene una misión, tiene algo que aportar, se siente conectada con la organización. Pero cuando pasa todo lo contrario, ya se convierte en un malestar. Y esto te da un mensaje muy claro de que debemos ver qué es lo que está pasando en esa organización. Que la gente siente en el estómago, no necesariamente mariposas, como decimos coloquialmente, que cuando estamos enamorados, sino gastritis, dolor de estómago, hasta temperatura y dolores corporales. Entonces es importante prestarle atención a este tipo de síntomas. Claro, ¿no? Y la típica depresión de, bueno, estoy mal utilizando un poco esa palabra, ¿no? Pero ese final del domingo en el que dices, mañana tengo que ir. Yo creo que al final de cuentas todos hemos estado en algún lugar en el que hemos pasado por eso y lo hemos sentido. Y la verdad es que dice mucho, ¿no? De cómo realmente no te estás sintiendo cómodo en ese lugar por el motivo X, Y, Z, ¿no? Que sea. Pero eso que dices es muy importante. Me ha gustado muchísimo esta frase. Sí, a mí me encanta también. Pues tomando el enlace de la frase primera que vimos, que cuando yo le decía, cuando esto se está repitiendo mucho en la organización, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí entra la parte del diagnóstico de la cultura actual. Y el diagnóstico de la cultura actual no es mucho más que tú mandar un cuestionario para que la gente te lo complete, que te diga cómo es el liderazgo, puntúalo de 1 a 2, de 1 a 5. El diagnóstico es identificar desde mesas de trabajo, que es la metodología que yo siempre recomiendo, y todos los niveles. ¿Qué está pasando en el tema de desarrollo desde tú como colaborador? Eso incluye incluso hasta planes de carrera. ¿Cómo te sientes tú en las posiciones que tú desempeñas? ¿Conoces tú cuál es la misión del puesto que tú desempeñas, la misión de la organización, esos valores, cómo se viven, el liderazgo actual, que es uno de los ejes fundamentales, porque muchas veces se cree que el liderazgo es, bueno, yo solamente apruebo los presupuestos, esto tiene que ver gestión humana con eso. Eso se tiene una falsa creencia de que cultura, gente, eso es gestión humana. No. El diagnóstico de la cultura de una organización debe involucrar desde la base de la organización, dígase el departamento de mantenimiento, de conserjería, técnicos auxiliares, analistas, encargados, gerente VIP, hasta el presidente, porque tiene que ser un diagnóstico transversal, porque todos conviven dentro de la organización, todos son parte de la organización y eso lleva un mensaje. Entonces hay que verificar qué pasa con el liderazgo actual, qué pasa con los valores actuales, qué pasa con cómo tú ves que suceden las cosas dentro de la organización. Tú veres, como decía en el inicio, qué cosas tú admiras de otra organización, que no necesariamente tienen que ser igual que la tuya, eso te da un mensaje. Es tú tomarle, a mí me gusta mucho decir que el diagnóstico es como tú tomarle la temperatura al paciente. Vamos a ver en cuánto está la temperatura para tú poder saber qué es lo que padece ese paciente y entonces tú poder hacer la receta médica. Porque, ok, tú tienes fiebre, pero ¿de dónde viene esa fiebre? ¿Es una infección? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Es una enfermedad oculta? Tú tienes que hacer un diagnóstico de la organización para saber por qué ese comportamiento se está dando, para entonces tú poder aplicar esa cura. Y ojo, es algo que no se hace de la noche a la mañana para que tú puedas comenzar a ver la transformación en una organización en cuanto a su cultura. El tiempo es a mediano a largo plazo de 4 o 5 años en adelante, porque cultura es gente y los comportamientos de las personas sabemos que no se cambian de un día a otro. Entonces, eso siempre me gusta sentarlo como referencia para que la gente esté muy clara y no tenga como que no sean realistas esas expectativas que tienen. Creo que alguien estaba preguntando algo, Guillermo. Por aquí nos decía, nos preguntaba Roberto. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué acciones puedo tomar hoy para mejorar la experiencia de mis huéspedes desde la perspectiva de la cultura organizacional? Bueno, ¿quiénes reciben a tus huéspedes? ¿Qué valor agregado tiene ese lugar? Ustedes saben que, le voy a poner este ejemplo, cuando ustedes van a un lugar que ustedes dicen, a mí me gusta ese lugar y yo no sé por qué, no es ni siquiera por el precio, porque no es barato, o ni siquiera por la ubicación, porque es súper lejos.
Es que yo no sé por qué yo me siento bien en ese lugar. Es la cultura. Eso mismo pasa con las organizaciones. Y es importante que entendamos que la gente no compra productos o servicios necesariamente. La gente compra gente. La gente compra cómo le hacen sentir. Yo nunca he oído a nadie decir, ay, en ese sitio me maltratan muchísimo, pero como venden barato, yo voy a seguir comprando ahí. Salvo raras excepciones, que sea una sola vez por una emergencia que tú tengas que comprarlo. Pero tú no vas a ser cliente asiduo de un lugar donde tú no te sientas bien. Y son detalles hasta de qué mensaje tú le dejas al huésped cuando llega, que no tienen que ser cosas ni siquiera muy costosas, con su nombre, una tarjeta, gracias por habernos escogido, que le dejas una servilleta doblada de una forma. Eso es cultura, porque eso es el reflejo de la persona que preparó eso. Esa persona que te apoya en esos hospedajes, con esos pequeños detalles, si no se siente conectada con la cultura, lo va a hacer de mala gana. La tarjeta ni la cierra bien, no dobla bien el papel, la servilleta como caiga, la cama no la atiende ni siquiera como es, no deja tal vez los platos organizados de una forma que se vean bonitas, porque no está conectada. Entonces, todo lo que pasa dentro de ese hospedaje es un reflejo de las personas que se encargan de eso. Y esas personas son el reflejo de la cultura de la organización. Totalmente, totalmente. Y realmente es un poquito lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos mucho en el número, pero nos olvidamos de que ese número está hecho por personas. Al final de cuentas, cuando tú recibes una reseña tal vez negativa porque ha tenido un huésped un problema con la limpieza, por ejemplo, puede estar relacionado justamente, ¿no? Con toda esta cuestión de la cultura organizacional. Porque Claro. eso, lo que tú decías, Luisa, no ha arreglado bien la toalla o tal, cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, eso es un poco lo que transmite también la calidad del trabajo y la persona. Claro, la conexión. Nos preguntaba por aquí también, Admin, bueno, buenas noches, nos decía, la metodología recomendada para RIEX sería entonces hacer grupos focales por departamentos. Yo, para ser sincero, no sé a qué se Sí, yo refiere. entiendo lo que ella me dice. Sí, cuando trabajamos diagnóstico de cultura es importante que lo hagamos por grupos focales por área. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones hay subculturas también. Tú tienes cultura organizacional, la sombrilla, pero tú tienes subculturas por área. Por ejemplo, tú tienes organizaciones donde la gente dice, yo a esa área no quiero trabajar ni que me paguen lo que me paguen, no quiero ni que me promuevan. Pero sin embargo, hay otras áreas que hace fila la gente para trabajar ahí, porque la cultura que tiene les gusta a la gente. Y voy a aprovechar para recomendarle un libro que siempre lo recomiendo, que tiene mucho de cultura organizacional, que se llama Fish. Imagino que la mayoría conoce quién se ha llevado mi queso, pero hay un segundo libro de bolsillo que se llama Fish, que es pura cultura organizacional. Y ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen a leer este relato y ustedes van a comenzar a ver reflejados comportamientos de personas que son un reflejo del liderazgo, en este caso, del libro Fish. Que el comportamiento de las personas del área era un reflejo del liderazgo y de la cultura organizacional general. Entonces, a veces pensamos, ay, es que en esta organización siempre se han hecho las cosas así, se me hace difícil, me van a decir que no. No, eso no es un impedimento para que tú desde tu área comiences a fortalecer tu cultura dentro del área y que se pueda volver un modelo que otras áreas lo vean y quieran modelar esos comportamientos. Claro. Nos decía, si quieres, fíjate, porque estoy viendo que estamos entrando en una dinámica de preguntas. Si te parece, para que lo hagamos un poquito más dinámico, Sí, Luisa, claro. podemos ir al siguiente slide y entonces ya paramos Sí, un claro, poquito, claro. la pregunta, y así vamos un poco haciéndolo bien dinámico. Sí, claro. Entonces, tenemos una emoción muy bonita, unos valores muy bonitos colocados en la pared de nuestra empresa, de nuestro hospedaje, una misión que dice, nuestra misión es hacerse sentir como en casa, pero cuando las personas llegan, el gabinete está sucio, la greca no está fregada. Tú dijiste en las descripciones que la persona iba a tener un microondas y no está, o el microondas está dañado y no se lo dijiste. Entonces hay una incoherencia. Tú tienes que cumplir con lo que prometes. Tienes que vivir eso que tú dices que eres. Y ahí viene el tema de la coherencia. Si tus valores, que tú fuiste que los definiste, y siempre hago mucho hincapié, no es que suenen bonitos, ay, que me encanta cómo suena esto, se está usando mucho estos valores de la ética, de la transparencia, de la resiliencia. No,
vamos a ser realistas. ¿Cuáles son los valores que se ajustan a tu tipo de hospedaje en este caso? Si tú eres un hospedaje ecológico, tus valores tienen que ir alineados al hospedaje ecológico. Tranquilidad, paz, remanso, descanso, para ponerle algunos ejemplos. Y tu misión tiene que tener coherencia también con el tipo de hospedaje que tienes. No es que suene bien, es que realmente se pueda cumplir esa oferta que tú le estás dando de valor al cliente y exceder las expectativas para que el cliente entonces dé una reseña y diga, wow, pero ellos decían esto, pero se quedaron cortos. Wow, cuando yo llegué estaba la persona esperándome incluso antes de tiempo de que yo llegara. Algo tan sencillo como tú hacerle preguntas a los huéspedes de cuáles son sus preferencias, de tú tomar en cuenta de que si viene alguien de un país donde tú investigaste, y esto es un tip que le voy a dar, por ejemplo, que es un país cafetero, que le gusta mucho a las personas tomar café en ese lugar, y que tú puedas indagar de alguna forma si a ese huésped le gusta el café, que tú le des un sobrecito de café para que pruebe el café que nosotros cosechamos aquí, un pedacito de, ya que tú estabas hablando de Colombia, que en Colombia se consume mucho el café, y me gustó mucho las veces que fui, te dejamos un pedacito de Colombia para que te sientas como en casa. O si consigues un café de su mismo país, un sobrecito, viene una persona, por ejemplo, de República Dominicana, y tú le dejas un sobre de nuestro café tradicional, que es Santo Domingo, para que te sientas como que llegaste a su casa. Entonces, ahí tú estás teniendo una cultura que está alineada a tu misión. Si tu misión dice que te vamos a hacer sentir como en casa. Detallitos que no cuestan nada, pero que valen todo lo que tú te imaginas, porque entonces ahí vienen las reseñas. Entonces, otro que lo ve, lo siente a través de la reseña y dice, ay, pero yo quiero vivir eso. Mira, yo que soy de tal país, yo quiero saber con qué café me van a esperar ellos a mí. Tú ves que son cosas como que tal vez tú ni siquiera las consideres, pero que hacen un cambio súper importante, es un impacto súper importante. Claro que sí. Fíjate, siguiendo un poco, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del hospedaje ecológico. Bueno, siempre hay una serie de cosas que incluso muchas veces consiguen atraer a ese perfil de huésped que estás buscando, ese público objetivo, y que tienen mucho a ver, ¿no?, con toda esta cuestión de la alineación de valores y de tu misión. Quiero decir, si tú, por ejemplo, ofreces energía eléctrica que está generada por una placa solar, tiene mucho a ver tal vez con el tipo de hospedaje ecológico que estás ofreciendo y con el público al que esperas llegar, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es que luego esté, no sé, no utilices bolsas de plástico que no son biodegradables, por ejemplo, Exacto. ese tipo de cosas. Pajillas plásticas. Exacto. Ahí hay un desalineamiento entre lo que son tus valores, tu misión y tu público, lógicamente, ¿no? Exacto. Eh, entonces, si quieres, fíjate, vamos a responder aquí un par de preguntas más, Luisa. Claro, claro que sí. Por aquí, Valentina nos pregunta, ¿qué metodologías utilizarías o recomendarías para el diagnóstico de la cultura actual? Bueno, por ejemplo, yo les decía que yo uso mucho el tema de design thinking, que es tú identificar, tú poder empatizar con tu gente, que no es más de vamos a escuchar, pero no es una mesa de desahogo ni es una terapia. Ojo, porque a veces nos desviamos. A veces las personas tienen mucho deseo de hablar y se desvían y comienzan, aprovechan para pedir cosas, todo lo que hace tiempo querían pedir. Es importante sentar las expectativas desde un principio. Mira, nosotros queremos ver la cultura, qué está funcionando, qué creemos que se puede mejorar, qué fortalezas tenemos. Decirle a la gente básicamente que es un FODA que vamos a trabajar. Pero ojo con esto. Si tú te sentaste a escuchar, tienes que estar listo. O sea, si tú decidiste preguntar, tienes que estar listo para escuchar. Es importante. Y si estás listo para escuchar, tienes que estar listo para tener un plan de acción y ejecutar. Claro está, no todo, porque hay un dicho aquí en República Dominicana que dice, si mi abuela tuviera ruedas, fuera bicicleta, que es que tampoco nos vamos a aprovechar para pedir cosas que son imposibles. Pero sí, tú tienes que, cuando haces ese diagnóstico, sé, ahora, ¿en qué estado estamos ahora? Esto es dónde estamos, dónde queremos llegar. Y déjenme decirle algo, mientras más habla la gente, te da un mensaje de que todavía le importa. Cuando la gente deja de hablar es que le dejó de interesar, es que se desconectó totalmente de la cultura de la organización. Entonces, para que no se compliquen mucho, pueden utilizar la metodología del FODA. Vamos a identificar cuáles son nuestras fortalezas,
a lo interno, nuestras oportunidades que vemos afuera, que podemos nosotros aplicar aquí. No es un plagio, pero ¿qué podemos usar? Disculpen, que tengo aquí la Alexa que se prendió sola. Déjame desconectarla. Cosas que están funcionando dentro, pero ¿qué está funcionando fuera? ¿Y cómo podemos traerlo a la organización? Señores, porque la rueda ya está inventada, no tenemos que volvernos locos, lo que tenemos que adaptarlo. Las debilidades que tenemos y cuáles son esas posibles amenazas de nuestra competencia también. Entonces, utilicen el método FODA y ahí ustedes comienzan a tomar toda esa información con la misma gente, qué acciones podemos llevar a cabo, qué ustedes creen que se puede aplicar, cómo podríamos hacerlo por aquí, por allá, con los recursos que tenemos y hacer un plan de acción. Un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, 1 año, mediano plazo, 2 o 3 años y largo plazo hasta 5 años. Entonces, esa es una metodología sencilla que yo les puedo dar para que no se me complique mucho. Bueno, la verdad es que es muy interesante porque yo creo que a mucha gente también le chocará. Yo me he sentido un poquito así cuando hablamos de corto plazo, ¿no? En lo que es cultura, como has dicho muy bien al principio, y personas y demás. Corto plazo es 1 año. Entonces, eso yo creo que es una visión que tenemos que a mucha gente seguramente que está aquí también le sorprenderá. Pero bueno, me gusta mucho, mucho la idea. Si quieres, vamos al siguiente, Luisa. Claro que sí. Uno de los grandes dolores dentro de la organización es que a veces coartamos la innovación y la creatividad. ¿De dónde creen ustedes que tiene que venir la innovación y la creatividad? Es de lo interno. Las personas saben cómo se hacen los procesos y cómo pueden mejorarse. Y también cuando traemos personas de fuera, tenemos que darle la oportunidad de que nos digan qué traen, esa mirada fresca. Entonces siempre es importante abrir los espacios a escuchar, a propuestas. Mire, por ejemplo, la persona que trabaja en el área de mantenimiento, que recibe a los clientes, mire, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando la gente viene aquí, pregunta por tal cosa. Y no es una sola vez que lo preguntan, son 2, 3, 4 veces. Ah, mira, y lo voy a tomar en consideración. Vamos a comenzar a hacerlo. Claro, sabemos que la gente te puede pedir, por ejemplo, un aire acondicionado que de una especificación que sale muy costoso, pero identificar esos detalles que las personas repiten. En las reseñas también, prestar mucha atención. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes ven que funcionan? Y entonces hacer las partes de su misión, ser la parte de su razón de ser. Y esas cosas que no funcionan, no se lo tomen personal, señores, de que, no, se fue esa persona por hacerle un daño. No, no se lo tomen personal. Vean cómo pueden mejorar. Entonces, cuando hablamos de la innovación y la creatividad, es de tener siempre el oído abierto. Un cliente enojado es la mejor fuente de información para mejorar. Un colaborador enojado también es una fuente para tú ver que no está funcionando, porque tal vez ese es el único que se ha atrevido a hablar. Y dejar que la gente haga propuestas, que la gente sea creativa, deje que la gente invente, deje que la gente cree, haga mesas de trabajo. Y cuando hablo de mesas, no es que usted tiene que tener 15 personas. Usted tiene 2 colaboradores. Ok, vamos a ver. Miren, la reseña ha salido varias veces esta parte negativa. ¿Qué ustedes creen que nosotros podemos hacer para mejorar eso? O si depende directamente de ellos, ¿por qué ustedes creen que estamos fallando en eso? Inclúyase. No es porque ustedes no están cumpliendo con eso. ¿Por qué estamos fallando en esto? ¿Qué necesitamos? Claro, y es una manera también, ¿no? Yo creo que en el momento que, sobre todo, ¿no? También cuando hablamos de liderazgo y demás, en el momento que se celebra una victoria, el mérito siempre es del equipo, Compartirlo. pero cuando hablamos de algún problema, de alguna cuestión, yo creo que ahí sí que hay que tomar también esa parte de la responsabilidad, ¿no? De una manera muy clara. Y es Claro, muy yo siempre digo, ¿dónde estaba el líder cuando estaba sucediendo todo eso? ¿Dónde claro, estaba el líder cuando eso se convierte en un patrón? No es culpa de los demás. Todos somos parte, somos socios de este problema que estamos teniendo. claro. Cada uno tiene su parcela de responsabilidad. Fíjate, Claro que Ángel sí. nos decía por aquí. ¿Cómo puedo contribuir yo como recursos humanos en una empresa familiar que carece de liderazgo transformador y objetivo? Los lazos familiares suelen ser difíciles en las empresas. ¿Y qué Sí, razón tiene? yo la entiendo porque yo he trabajado transformación cultural con varias empresas que son familiares, porque el gran problema que hay es que no se entiende que una empresa familiar es una empresa. Hay que romper con el tema de, señores, una empresa familiar es una empresa. Esos grandes emporios que hay alrededor del mundo son de empresas. Y hay una cabeza que comenzó, bueno, que después se convirtió en un board de miembros y demás, pero fueron empresas familiares.
Entonces llevan los problemas de la familia a la organización. Se tratan como familia dentro de la organización. Si tienen un problema afuera, pues lo tienen dentro de la organización. ¿no? Y eso afecta a la cultura de la organización y por ende el clima. Entonces, tú como gestión humana, eso hay que tratarlo con pinzas, porque tú sabes que muchas veces se cree que gestión humana es un elemento decorativo, que simplemente está para hacer nómina, para licencias médicas, para despedir personas, que gestión humana no es que despide, ojo con eso, gestión humana lleva a cabo el proceso, pero se supone que es el dueño de área el que toma la decisión. Siempre el consejo que le doy a mis colegas de gestión humana es póngale números al dolor. Al dueño de negocio le interesa saber, ok, esto es lo que me va a costar, ¿cuál es el retorno que tiene? A veces uno de los dolores o uno de los errores por los que pecamos en gestión humana es que somos mucho más románticos y se nos olvida un poco la parte estratégica, la parte de que tú tienes que ponerle números. Ok, mira, tenemos una alta rotación, pero esa rotación en cuánto se traduce a nivel económico, a nivel de marca empleadora, a nivel de reputación en la organización, a nivel de carga laboral, a nivel de clima, a nivel de resultados, a nivel de calidad, a nivel de productividad. Comienza a ponerle números. Entonces, cuando usted le pone números, usted le diga, mire, hemos perdido tanto dinero, hemos tenido una rotación de tanto que representa tanto en económico, porque hay un error. A veces se cree que la rotación es solamente los derechos adquiridos de las personas y el dinero que se le da por desvincular. La rotación para mí es el proceso más costoso que tiene gestión humana por todo lo que involucra, desde el proceso de reclutamiento, de todo lo que puede involucrar pruebas psicométricas, entrevistas, depuración de perfiles, la búsqueda de los perfiles, después en el proceso de selección y después esa curva de aprendizaje que puede conllevar un acompañamiento de otra persona que significa dinero, los errores que esa persona nueva va a cometer, cómo se ve la organización fuera, porque es que está saliendo tanta gente ahí, qué es lo que pasa. Y comienzan a investigar, porque ya hay portales incluso que rankean organizaciones y donde tú puedes buscar cuando tú ves una vacante, dame entrar de portal, ay, mira los comentarios que hay. Entonces, el reclutamiento, la rotación es sumamente costosa a nivel económico y a nivel de marca, empleador y reputación. Entonces, ponle números a todo. Claro Y que ya sí. tú sabes manejarte con guantes de seda. Claro, y lo cierto es que el tema de la curva de aprendizaje yo creo que es muy importante porque es una de las cosas que más claramente se ve en el momento que ves una organización que tiene esa rotación y sobre todo cuando tal vez busques un perfil más específico, que es lo que ocurre muchas veces también, ¿no? En el ámbito del hospedaje y del turismo, cuando buscas una persona que habla un lenguaje determinado, por ejemplo, y es relativamente difícil. Puede ser muy desgastante tanto para enseñar nuevos procesos como para el proceso de reclutamiento, ¿no? Como has comentado. Entonces, Son realmente puestos sí que tiene, críticos y los puestos críticos salen muy costosos. claro. Bueno, pues si quieres vamos, Luisa, al siguiente punto, ¿no? Que es el de empoderamiento y autonomía. Cuéntanos. Claro que sí. Hay una frase que dice, contrata a los que saben y déjalos hacer su trabajo, o contrata a quien no sabe y diles qué hacer. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento y autonomía, es dejar que las personas hagan lo que saben que tienen que hacer. Claro está, hay momentos en los que tenemos que trabajar en conjunto, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a identificar, vamos a sentar los planes de trabajo, cuáles son los entregables. Pero el micromanagement tiene que desaparecer. El estarle respirando a la gente en el cuello. Yo te dije esto, sí, pero la entrega era para el primero y hoy estamos a 25. Sí, pero por si se te olvidó. ¿Cómo ustedes creen que se puede sentir un colaborador cuando tú en pocas palabras le estás diciendo no confío en ti? Yo creo que tú eres un incompetente, yo creo que tú no puedes, porque cuando tú le repites a una persona constantemente, ¿cómo vamos? ¿Qué te falta? Faltan 4 días, faltan 3 días. ¿Cómo tú crees que se puede sentir la gente? Entonces, si tú reclutaste a una persona, si esa persona se contrató, tú estuviste en las entrevistas, viste que es una persona capaz, estás viendo cómo se está desempeñando, déjalo hacer su trabajo. Y si hay algo que no está funcionando, retroalimenta a tiempo, no esperes a final de año, retroalimenta ahí mismo, dile, mira, esto no está funcionando, tú podrías hacerlo así, así que tú necesitas para poder lograrlo, para tú poder alcanzar los resultados. Pero tenemos que dejar a la gente fluir, señores. Si no, entonces contratemos aprendices y digámosle todo lo que hay que hacer, démoselo en cucharita. Vamos a mirar a paso 1, paso 2, paso 3 y desgástate, porque eso desgasta.
Totalmente. La verdad es que, y es muy fácil a veces, ¿no? Yo creo caer en esa falsa sensación de lo que es el microgerenciamiento, ¿no? Porque entiendo también por un lado a las personas que en ocasiones lo buscan porque al final es la ansiedad del resultado. En muchas Ujú. ocasiones no es porque quieran hacerle mal, no, al contrario, es porque muchas veces la intención es la mejor del mundo, pero infelizmente las cosas no funcionan así, ¿no? Y en el momento que te pones en el lugar de la otra persona, como muy bien has dicho, en el cual te están preguntando, bueno, todo el día, bueno, pues ¿cuánto te falta, tal? Eso crea una presión y un desgaste en el que él dice, bueno, no confía en mí, en fin. Entonces, acaba teniendo justamente el efecto contrario al que buscamos. Y eso es Y muy esto importante. aumenta los errores también, porque como tú estás presionando tanto, la persona entonces va a tener que hacer, se acelera para completar, entonces abres un mayor margen de errores. La probabilidad de error aumenta. Claro. Nos pregunta por aquí Roberto. ¿Cómo podría mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos que gestiono? Reservas, limpieza, atención al cliente. Los problemas de comunicación básicamente vienen porque se desconoce cómo tu proceso impacta el mío. Porque si yo te pido algo no es para fastidiar, es para que tú entiendas. Dentro de todo este engranaje, yo siempre pongo como ejemplo un metro. O sea, como yo, para llegar a la última estación, a la última parada, cuál es todo el ciclo que tengo que hacer. Primero yo compro la tarjeta, me monto a bordo en la parada que me toca, paso una parada, paso otro hasta llegar al final. Entonces, cada parada es un proceso de cada uno de ustedes. Camila, no, ya te. Es importante que todo el mundo tenga conocimiento de los procesos de los demás y cómo tú me afectas, dónde encaja cada matrimonio, o sea, como un matrimonio. Y esto se llama también el Employee Journey Map, el mapa de experiencia del empleado, de dónde están esos puntos de dolor, esos cuellos de botella, qué espero yo de ti como área y qué tú me estás dando. Y ahí tú te das cuenta incluso hasta de duplicidad de funciones. Entonces, eso es lo principal, saber cómo se engranan nuestros procesos, cuáles son mis tiempos y por qué a veces yo solicito algo y me desespero porque tarda mucho tiempo en que tú me lo entregues y que todo es una interdependencia. Entonces es importante que la gente conozca los procesos de todos y cómo se impactan. No debe ser un secreto. Claro, y eso además se siente mucho en una empresa que tiene varios sectores porque normalmente, eh, según va avanzando, ¿no? O según vas avanzando en esas estaciones de tren, normalmente uno siempre conoce un poquito lo que ocurre en la estación anterior y lo que ocurre en la siguiente, ¿verdad? Pero luego lo que es todo Exacto. el macrouniverso que contiene tu empresa y por dónde va pasando muchas veces el cliente, es una cosa que es un universo desconocido. A veces, ¿no? Bueno, ¿qué hace el equipo de, no sé, de Una producto? dimensión desconocida, le digo yo. Claro, y es verdad, ¿no? Porque cada empresa es un universo. Y la verdad es que es muy interesante muchas veces, ¿no? Entender realmente, ¿no? Cuál es el flujo del cliente, por dónde va pasando, cuál es el trabajo de mi compañero, ¿no? Porque además te ayuda mucho también después a entender y a tener empatía, incluso a tú mejorar tu trabajo, que eso es muy importante. Exacto. Y al final todos trabajan para una organización. Claro. Y un fin común, es todos remando, ¿no? Exactamente. Una misión. Tienen todos, deben de tener todos una misión en común. Claro que sí. Bueno, pues si quieres hablamos un poquito también de comunicación. Y justamente, mira, que lo que estaba preguntando ella. Y con el tema de la comunicación abierta y transparente, esto es muy importante porque así se evitan los malos entendidos, los rumores. Yo escuché, me dijeron, yo creo que siempre es importante que cuando se van a tomar decisiones de peso, van a haber cambios dentro de la organización, van a haber cambios hasta en cómo se va a hacer la reserva, si ahora ya no se va a recibir a las personas de una forma u otra, que todas las áreas estén conscientes de esto. Y tiene que ser una comunicación que venga desde la voz autorizada hacia todos, para que todos tengan una sola fuente, para que no sean fuentes como alternas o comentarios de pasillo, como decimos a veces coloquialmente. Entonces, la comunicación tiene que ser lo más abierta y transparente posible en cosas que involucren a todos. Claro, vamos a tener temas que son sensibles, que no tiene que saberlo todo el mundo, pero lo que sí involucra a todos los miembros de la organización debe ser abierta, transparente, con una sola vía, que sea la vía oficial, con una comunicación definida, y así también se evitan problemas de trabajo en equipo, roces, malos entendidos y mal clima.
Claro, y el tema de la duplicidad de funciones o de trabajo, ¿no? Que muchas veces Claro. también ocurre por una falla de comunicación. Que uno cree que lo tiene que hacer, el otro también, y al final cuando se juntan se dan cuenta, ¿no? De que han hecho un retrabajo que muchas veces es desnecesario. Sí, bueno, mandaron un correo solicitando tan cosa y como nadie respondió, pues yo me puse a hacerlo. Exacto, justamente eso. Ese es el ejemplo perfecto porque nadie toma las riendas de la situación, nadie lo comunica y al final acaban respondiendo, se hacen hilos paralelos y, bueno, es una confusión, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, hablemos de reconocimiento y recompensa. Es importante la parte de reconocimiento y recompensa. El ser humano le encanta que lo reconozcan. Ese colaborador que te dice de que "Ay, a mí no me gusta que me digan en público". No, a la gente le gusta que lo reconozcan. Tal vez no a todo el mundo le gusta en público, pero aún así en privado. Ojo, con el reconocimiento no es que tú vas a decirle a la gente, ay, te felicito porque tú llegas todos los días a tiempo. No, ese es tu deber. O sea, el llegar a tiempo a tu trabajo es tu deber. Reconocer eso, esas acciones extraordinarias, esas iniciativas, eso de que, pero mira, el cliente me escribió y me dijo que estaba muy feliz porque tú le recomendaste unos restaurantes cercas, tú lo escuchaste que él estaba comentando que era vegano y le dijiste de opciones de restaurantes que eran veganos en la zona. Te felicito. Tú hacer un reconocimiento público, si quieres puedes tener un mural, enviar un correo y la recompensa, ya sea en monetario, si no tienes un presupuesto para lo monetario, tal vez un día libre por cumpleaños o salir más temprano o trabajar virtual un día o tal vez tickets para ir al cine, lo que tú puedas, pero a la gente le encanta ser recompensado. O sea, ningún boxeador, señores, se sube a un ring a aguantar piñazo si no es por una recompensa. Sí, es muy Totalmente. bueno que te pongan la faja, que le ponen, ganó, sin una recompensa. No, nadie va a aguantar esos piñazos así por nada. O sea, aparte del reconocimiento, él quiere su recompensa, porque por eso lo hace. Y el ser humano trabaja por ser recompensado y por ser reconocido. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que tienes toda la razón, Luisa, porque es muy, muy importante no hacer sentir así bien a las personas, ¿no? De esa manera y reconocerlas por lo que has dicho, por justamente las cosas que son importantes, no porque llegues todos los días a tu hora y tal, pero realmente por ese detalle, ¿no? Por el cual ha tenido una diferencia especial, ¿no? Respecto al trato con el cliente o ha hecho esa cosa creativa y eso es muy importante, ¿no? También para mantener una estructura saludable, yo creo, ¿no? Donde todo el mundo sienta que contribuye, que es útil, que realmente tiene ese espacio, ¿no? Que aporta. Pues sí. Me pregunta por aquí Roberto, ¿qué prácticas de liderazgo crees que pueda implementar para inspirar y motivar a mi equipo? Escuchar. Yo tuve un cliente que hice un diagnóstico y es increíble que se repitió varias veces, que los colaboradores extrañaban cuando el dueño de la empresa pasaba por la planta a saludarlos. Y cuando yo se lo dije, él me dijo, ¿qué? Pero yo no pensaba como que eso les importaba a ellos. Y yo le decía, pues mira que sí, ellos extrañan que tú pases, aunque sea un día a la semana. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Hasta beberte un café con ellos parados, recostados de la pared, de cerca de una de las máquinas. Entonces, a la gente le gusta que el líder sea cercano, que el líder se encuentre a la gente en el pasillo, que el líder conozca a su gente. Claro está, si tú tienes una organización de 3.000 personas, es muy difícil tú sabes el nombre de todos, aunque hay personas que sí lo hacen. Pero si tú tienes una organización pequeña, tú saber, oh Juancito, ¿cómo estás? Y el hijo tuyo ya tiene que estar grande. Cosas tan sencillas como esas, que si tienen iniciativas de jugar algún tipo de deporte, hay empresas que tienen iniciativas de jugar softball, voleibol, que él vaya un día a apoyar al equipo, que si hay un día de cumpleaños que se celebra en el mes, que él aparezca y cante con la gente. Entonces tiene que ser un liderazgo cercano. No es un líder encumbrado en su oficina, bajo aire, en esa oficina de cristal, donde la gente, ahora la política de puertas abiertas es porque son de cristal las puertas, pero siguen cerradas. Es que sea un líder cercano, que la gente sienta que pueda decirle, don fulano, yo tengo una idea. Ajá, siéntate aquí, cuéntame, ¿qué idea tú tienes? Las mejores ideas, señores, que se han implementado en las organizaciones ha sido porque un colaborador hasta del área de limpieza ha ido a decirle, mire, pero yo creo que nosotros podríamos hacer esto, esto y esto y esto, ¿qué usted cree? Y ese colaborador le prestó atención. Creo que hay una película
que creo que está en Netflix, que fue del que se inventó o propuso lo de los Doritos, la salsa picante, que era mexicano, que era del área de mantenimiento, y entonces se lo comentó el presidente, y entonces esa salsa se comenzó a vender porque él decía que yo soy mexicano y mi cultura nos gusta mucho la salsa picante, uno de limpieza. Yo escuché una anécdota que no sé si es cierto, porque tú sabes que a veces son leyendas urbanas, de que había un grupo sentado en una mesa de una empresa de pasta de dientes. Y ellos estaban preocupados porque las pastas no se estaban vendiendo mucho. Y la señora del mantenimiento que estaba ahí brindando café dijo, ay señores, ustedes no han probado hacerle la boca más grande a la pasta. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que sí? Y ellos la aplicaron y se vendían más pasta, porque a boca más grande salía más producto y la gente entonces tenía que comprarla más. Son leyendas urbanas, pero me hace sentido. Entonces tú tienes que saber escuchar y estar cercano con la gente. Creo que sí, porque al final de cuentas, ¿no? También las personas que conocen la operación del día a día acaban teniendo, son la punta de lanza Claro, de cualquier evolución que puedas hacer, porque ellos son los que tienen más contacto, ¿no? Con esa realidad y ese día a día. sin importar el nivel de las personas. Claro. Bueno, pues hablemos un poquito de equipo. Si no hay colaboración y trabajo en equipo, pues es muy difícil que las cosas salgan a flote. Y algo importante es que a veces los líderes pecan de, siempre hay favoritismo, tenemos que estar claros. Siempre hay líderes que se identifican más con una persona porque ese trabaja como yo, por ejemplo, le pido, pero eso es una organización. Esos tipos de favoritismo no deben de hacerse evidentes porque entonces tú comienzas a fomentar un ambiente pesado, comienzan los roces entre los mismos colaboradores y el liderazgo tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y también cómo se modela, porque tú no puedes pretender que tu área se lleve bien con otra área si tú tienes problemas con el líder de la otra área. Si ellos ven que la forma que ustedes se comunican no es la correcta, siempre tienen problemas, entonces, ¿qué tú crees que van a hacer ellos? Bueno, las dos cabezas se llevan mal cuando la otra área necesite algo, o tú se la pones difícil o tú tienes que decir, espérate, vamos a preguntarle al jefe si se le puede entregar. Y entonces se hacen más largos los procesos. Entonces, la cohesión y la colaboración en equipo tiene que vivirse. Y ojo, yo no estoy hablando de que tienen que ser amigos, es trabajar en equipo, tratar de que, ok, tenemos un tema tú y yo, pero al final tenemos que entregar un resultado. Al final tenemos que trabajar en conjunto. Al final, tú tienes unos insumos que yo necesito y tenemos que ponerlos a trabajar. Pero entonces trabaja basado en el modelado, en cómo tú te comportas como líder y cómo la organización también se comporta a nivel general, cómo se habla ahí adentro, cuál es el lenguaje que se tiene dentro de la organización, porque entonces así mismo todos comienzan a hablar. Aquí no se trabaja en equipo, aquí tú tienes que sobrevivir, aquí esto es búscate quien pueda, esto es Shark Tank. Si tú te descuidas, viene otro y te roba la idea. Si eso sucede dentro de la organización, que tú tienes un líder, que tú le comentas una idea y después el líder la propone como si fuera de él, ¿qué tú crees que puede pasar? Entonces ahí comienza la gente con los recelos. Entonces el trabajo en equipo yo creo que más que una acción también es un modelado y permitir que la gente, y ahí viene mucho el tema de la autonomía y el empoderamiento, comience a empoderarse de sus procesos y tú dejarlos que fluyan entre ellos, como si fueran células, que ese músculo compuesto por células, tú los dejes que fluyan. Y ya si hay algo que no funciona, pues entonces tú como líder tienes que intervenir como si fuera una especie de mediador. Pero siempre van a haber problemas entre los equipos porque son cabezas diferentes, valores diferentes, crianzas diferentes. Pero sí, el líder tiene mucho que ver en el modelado del comportamiento de los equipos. Claro, y luego la realidad es que muchas veces los equipos entre sí solamente ven su parte de responsabilidad y su parte de trabajo, ¿no? Que tienen dentro de la De empresa, la pero muchas empresa. veces no ven ni el anterior ni el siguiente, solo me interesa lo mío, cuando la realidad es que eso acaba teniendo un impacto en el cliente. Sí, y Porque, también a veces es, bueno, yo resolví lo mío, yo quiero brillar. Y también a veces hay un afán de que el otro quede mal para tú verte como que eres mejor. Pero una pregunta, si la organización tiene que cumplir unas metas para que tú puedas conseguir un bono, para poner ejemplo, ¿crees tú que nada más logrando tu área de las metas, vas a lograr el bono? No, tú necesitas a todo el mundo para tú poder completar las metas. Entonces a veces es dejar de ver mi pequeño mundo y ver el mundo completo y cómo yo impacto y me beneficio también de que todo el mundo pueda alcanzar las metas. claro.
Total. Y esas metas tienen que ser en conjunto, como decíamos antes, ¿no? Todo el mundo tiene que remar junto al final de cuentas, que es lo que interesa, ¿no? Independientemente de cuál sea tu objetivo primario, ¿no? Pero desde luego hacer la vida más difícil al que tienes al lado que está luchando por lo mismo, pues no es una práctica que te va a ayudar de ninguna manera. Eso seguro. Hay que pensar como un equipo de béisbol. Tú puedes tener un tremendo bateador, pero si el de primera, el de segunda, el de tercera, el del left field, el de right field no funcionan, ¿van a llegar a algún sitio como equipo? No, no van a llegar a ningún sitio. Ay, excelente, tú tienes muy buenos números, pero tu equipo nunca gana. Claro, Nadie quiere estar en un equipo perdedor. desde luego. Bueno, hablemos un poquito de aprendizaje. Sí, el mundo va muy rápido y lo sabemos. Y a veces nos perdemos un poco en las organizaciones con el tema del aprendizaje continuo para las personas y de esa actualización de que tienen que tener las personas, porque eso se ve reflejado en la calidad. Si no, si nosotros no abogamos en pro de que la gente cada día vaya haciendo su mejor versión en cuanto al conocimiento, podemos quedarnos obsoletos. Y va a ser muy difícil adaptarnos también como organización, porque si tú te quedaste en la época de los hospedajes de los 80, que las personas no están actualizadas, por ejemplo, en cómo se lleva el hospedaje ahora, de que la gente reserva por una plataforma como las de ustedes y que la gente hace unas peticiones especiales y que tú digas, que tú no orientas a la gente, que tú no lo formes en esos procedimientos, en los tipos de clientes que tienen, cuál es tu misión, cuáles son tus valores, de que ahora vamos a formar a la gente en servicio al cliente, en venta persuasiva, en cómo vamos a dar a ver al mundo, por ejemplo, el área de comunicación, cómo estamos manejando la comunicación ahora, cuál es la narrativa, que ahora no vamos más por el storytelling, que ahora usamos el PNL para vender. Tú vas a tener un equipo totalmente obsoleto y te vas a quedar fuera del mercado y no te vas a poder adaptar. Y ahí vamos a traer casos como, por ejemplo, el de Kodak, que salió del mercado porque no se quiso digitalizar, como BlackBerry, que eso ya está en un museo, y así muchísimas otras marcas que no quisieron darse cuenta de lo que venía. Y no se resistieron, no, todavía no, yo no voy a inventar con eso todavía, porque yo tengo que tener cerraduras digitales. Eso es en los países asiáticos, yo no voy a inventar con eso todavía. Entonces, es como que tú entender que cuando tú avanzas y tú te adaptas a los cambios, ahí es que está tu valor competitivo, ahí está tu valor diferencial, el tú estar siempre innovando. Y eso te va a permitir competir en el mercado y estarte adaptando de manera continua. Entonces tenemos que aprender continuamente, porque si no, lamentablemente nos quedamos obsoletos. Claro, y forma parte, ¿no? Al final de cuentas también de conseguir siempre desarrollarse y diferenciar de tu competencia, porque al final de cuentas lo que es importante, ¿no? Es tener un poco esa parte de disrupción creativa que te acaba diferenciando del resto de empresas que pueden existir, ¿no? Al respecto. Y por ahí pasa mucho, tanto la parte que hablábamos antes, ¿no? De la creatividad y demás, como la parte del aprendizaje, porque si no es imposible evolucionar, Claro, claro. ¿vale? Sobre liderazgo. La coherencia, o sea, es lo que tú haces, no lo que tú dices. Ay, yo soy un líder de apertura, yo soy un líder comunicativo y nadie te ve la pista, nadie sabe quién tú eres, nada más te ven cuando llegas, no hay forma de tener acceso a ti. Ay, yo tengo unas políticas de puerta abierta, pero tú tienes que hacer una cita y la próxima cita es para 3 meses, no hay forma de que se te pueda proponer algo. Entonces, tienes que ser coherente, porque ¿qué es lo que pasa? Como es arriba, es abajo. Como es el líder, es el que sigue. Y el que sigue. Entonces se te dificulta mucho. Y déjeme decirle algo, el liderazgo no es solamente un tema de cuál es tu ubicación en el organigrama, porque no todos son líderes, tú puedes ser jefe. Y tú tienes personas que no tienen, bueno, creo que hay un libro que se llama El líder que no tenía puesto. Tú tienes personas que están en posiciones, no necesariamente supervisando a otros, y son líderes. Entonces, es importante, y en cultura es muy importante, en la parte del diagnóstico se identifica el liderazgo actual y qué no está funcionando, y cuál es el liderazgo que queremos. Y ahí también está el tema de adaptabilidad. Tú no puedes ser un líder de hace ni siquiera 3 años atrás. Ya 3 años atrás tú estás obsoleto. Tú tienes que ser un líder adaptable, tienes que ser un líder coherente. Tú tienes un hospedaje que es ecológico, pero tú andas en un vehículo que es un Dragón V8. Entonces dime, ¿dónde está la coherencia de eso? Tú consumes muchísimo plástico.
Te encanta comprar en lugares que no son ecoamigables. Entonces tú tienes que ser coherente. Entonces el colaborador te ve cómo tú llegas y dices, pero ¿qué pasa? Aquí como que no hay y tú comienzas a hacerlo. Entonces a veces hay líderes que no, a ti no se te permite, a mí se me permite todo. Y eso te afecta entonces. La credibilidad, la ética, la reputación, y se le pierde hasta el respeto muchas veces al líder. No digo que no se lo van a decir en su cara, pero hasta se le pierde el respeto a ese liderazgo. Entonces, no es lo que se dice, es lo que se hace. Ahí está todo, es con el ejemplo. Claro, y es muy difícil realmente admirar a alguien que consideras que es un hipócrita. O sea, seamos muy claros. Eh, yo conozco a pocas personas, ¿no?, que admiren a una persona que sea un falso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es muy importante esa parte de la coherencia, ¿no? Claro, Eh, claro, es importante. vale, cuéntanos un poquito. Bueno, hablando de adaptabilidad y todo, la marca empleadora hace mucho se trabaja, o sea, siempre ha existido, lo único que con otro nombre. Yo tengo colegas que me dicen, ay, es que se me hace tan difícil reclutar. Por ejemplo, LinkedIn, que es una plataforma que se usa mucho para reclutar. Y yo conozco las vacantes, pero para mí es tan difícil yo conseguir buenos perfiles. Ok, ¿y qué está viendo la gente de tu empresa? ¿Qué narrativa tú estás teniendo de tu empresa? ¿Realmente se puede conocer a tu empresa? ¿Qué tú estás posteando ahí? Se está viendo cómo se integran los colaboradores, la gente puede ver cuál es la cultura dentro de su organización, tu página web deja ver cuál es la cultura de la organización, refleja los proyectos, por ejemplo, en los que están involucrados. Para poner ejemplo en el tema de hospedaje, se está viendo quiénes son los que trabajan ahí. Un empleado del mes, fulana que ha sido en las reseñas ha sido la más mencionada y que tú la pongas. O sea, la gente tiene que ver cómo es la cultura dentro de la organización, el tema de si se desarrolla la gente, si hay si hay planes de reconocimiento, de recompensa, cómo tú estás cuidando el medio ambiente también, porque ahora mismo la responsabilidad social es un tema muy importante. Entonces, tú dejar ver cómo eres tú como marca empleadora, el plan de carrera de la gente, mira, los colaboradores, este entró en esta posición, tiene tantos años y ha ido creciendo. Es como si tú abrieras una ventana para que la gente pudiera como que entrar a la cabeza y ver lo que está pasando adentro. Pero claro, está no inventando, tú no te vas a crear una película, tú no te vas a sentar a hacer un libreto y que no es verdad lo que está sucediendo. Pero hay que fortalecer cómo ve la gente de la organización desde fuera, la marca empleadora, eh, el employer branding también. A veces se pasa por alto y como que tú tienes como cierto recelo de que se vea como tu organización por dentro. Y la gente tiene que saber cómo es tu organización por dentro, cómo se viven los procesos dentro de la organización, cómo la gente crece, cómo la gente se siente, cómo tú cuidas a tus colaboradores, cómo tú cuidas a tus clientes también, para que la gente diga, yo quiero trabajar ahí. Que sea la gente que te busque, que necesariamente, no necesariamente que tú tengas que estar en esa vorágine de estar cazando perfiles, que sea la gente que diga, yo quiero trabajar ahí. Ahí se ve, señores, tú ves un anuncio de una empresa que no necesariamente tú hayas conseguido los servicios y tú dices, oye, a mí me gustaría ese restaurante, oye, a mí me gustaría ir a ese banco. Yo no sé, pero a mí como que ese banco me gusta por lo que publican, por cómo habla la gente de ese banco. Y la marca empleadora tiene mucho que ver cómo habla la gente de tu organización. ¿Está realmente tu gente activa en esos lugares donde está tu organización? Que si están en las redes sociales, que la gente comparte, que la gente comente, que la gente se siente que es parte de la organización. Entonces la gente dice, ay, pero esa gente se creen dueño de esa empresa. Eso deja ver que entonces en esa empresa la gente se siente bien. Porque, señores, nadie va a decir de que, ay, quiero decirle que esta empresa me maltrata y por eso yo siempre publico lo que ellos publican en las redes sociales. No, la gente publica lo que le gusta, con lo que se siente bien y no hay que pagarle, claro está. O sea, la gente lo hace de gratis cuando se siente conectada con la organización y eso tiene mucho que ver con la marca empleadora. Totalmente. Tiene que ver también mucho con toda la parte de liderazgo y demás, ¿no? Pero yo creo que toda la cuestión de valores y de cultura, ¿no?, que al final de cuentas es lo que estamos, de lo que estás hablando, ¿no, Luisa? Acaba teniendo un impacto muy grande, ¿no?, en cómo el colaborador realmente se siente
a gusto, ¿no? Se siente tranquilo para poder también comunicar todas esas ideas y eso fortalece mucho la marca empleadora. Es un poco casi como las reseñas de Airbnb. O sea, al Ese final de mismo cuentas, es. ¿no? El huésped está allí, acabándote la reseña y tal. Pues es un poco parecido, ¿no? Pero a nivel estructural. Claro, claro. Eso es, por ejemplo, las reseñas es un tremendo ejemplo. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, en una de estas plataformas online, tú no vas a comprar un producto, una ropa, lo que sea, sin que tenga una reseña. Tú no vas a querer ser el primero, porque tú vas a decir, pero voy a caer en un gancho. Tú siempre vas a la reseña. Déjame ver qué dice la gente de esto. ¿Cuánto positivo tiene? ¿Cuánto negativo tiene? ¿Y cuánto intermedio? Ok. ¿Y cuántas? Porque una reseña de 9, tú dices, bueno, hasta su familia. Bueno, tiene 1000. Vamos a ver, de 1000 el 90%, ok, puedo considerarlo. Y eso pasa también con la marca empleadora. Claro, totalmente. Bueno, si quieres, para que vayamos finalizando, podemos ir a una de las preguntas que hemos tenido por aquí, que nos decía Ángela. Luisa, ¿cómo logran que los empleados sean honestos en las evaluaciones a sus líderes, supervisores o encargados? Puede ser difícil y pueden sentirse vulnerables al evaluarlos. Bueno, es que uno de los grandes errores es que decimos que las pruebas son anónimas, pero le preguntamos, años en la organización, ¿eres hombre o mujer? ¿En qué área tú trabajas? Señores, pero nadie va a molar cuchillo para su garganta y la gente necesita de su trabajo para comer. Entonces, tienen que ser evaluaciones anónimas 100%. ¿Te interesa realmente saber quién lo dice? ¿O te interesa saber qué es lo que pasa? Entonces tenemos que usar realmente la metodología de que sea anónima completamente. Despliegue una lista de los nombres de los líderes y que los escojan y que puedan evaluar. Ahora, si tenemos un área que nada más tiene 2 personas, tú sabes, ahí hay un problema, pero tú puedes tratar de identificar si se repite varias veces. Hay muchas formas de tú poder darte cuenta de qué área es. Bueno, tú puedes poner, es cara al público. Y de si hay cara al público son 5. Bueno, ya tú acorta un poco. No preguntes más de ahí. Por favor, no preguntes más de ahí, porque con mientras más tú vas cerrando el embudo, más específico se va haciendo y más cerca está la persona. Entonces, las personas comienzan a mentir, porque el ser humano está siempre predispuesto a la supervivencia. Entonces, si tú tienes problema con un líder que es autoritario, que maltrata, que vive amenazándote, y tú crees que tú vas a decir que esa persona te hace todo eso, cuando tú le preguntas años a la empresa, turno en el que trabajas, eres hombre o mujer, qué posición tú tienes, realmente eso es anónimo. ¿Realmente tú quieres que la gente te diga? No, entonces tienes que hacerlo lo menos específico posible para que la gente hable. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, ¿no? Cuando ya también se involucra muchas veces, ¿no? El sector, ¿cuál sector? Y lo que tú has dicho, ¿no? De cuántos años en la empresa, hombre, mujer, tal. Al Claro. final, ¿cuántas personas hay así en la empresa? Son 3. Bueno, Exacto, o sea, no, pues formular, nadie se va a exponer así. son 3. Y por la forma de cómo lo he escrito, sabes quién es cada uno. O sea, Claro, tú hasta identificas quién es, entonces no, hay que hacerlo realmente anónimo. claro que sí. Bueno, pues yo creo que podemos pedir ahora, ¿no, Luisa? Que manden aquí tus redes también, producción. No sé si lo podéis poner aquí por el propio chat, para que, bueno, si quieren contactarte, tengan ese contacto ahí, Luisa. Y bueno, no sé si quieres despedirte antes de que finalicemos. Claro que sí, ante todo, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Espero que se hayan roto algunos mitos sobre la cultura organizacional y no pensar que solamente de organizaciones específicas o de tamaños específicos. Cultura es gente, donde hay gente hay cultura. Y uno de los grandes mitos que tenemos que sacarnos de la cabeza es que hay organizaciones sin cultura. Eso no es cierto. La cultura crece sola, es como cuando hay una planta a 100 kilómetros y la flor se deshizo y vuela y cae a 100 kilómetros en un terreno y se da, tú no la sembraste, se dio. Entonces la cultura surge de manera orgánica. Por eso es importante entonces trabajar una cultura de manera estratégica y de manera consciente. Que tú digas, ok, tenemos que trabajar la cultura. Aquí hay problemas de cultura. La cultura es la sombrilla del clima. El clima es un resultado que va dentro de la cultura. Entonces,
escuchen a la gente tiene las respuestas. A veces lo que pasa es que tenemos miedo de escuchar porque no estamos preparados de todo lo que nos van a decir, creemos de que estamos en el Alicia en el País de las Maravillas, pero no, nunca hay una organización perfecta. Siempre, siempre las organizaciones están mejorando y están cambiando porque el mundo está cambiando. Entonces, eso es una de las cosas que yo siempre exhorto. Trabajen su cultura, trabajen su marca empleadora, escuchen a su gente, la gente es la que tiene la información. Y no tengan miedo, no tengan miedo. Para poder competir en esta industria o en cualquier otra, es importante trabajar la cultura organizacional, porque como es la gente adentro, así te tratan a los clientes afuera. Si no se sienten bien, si la cultura no es sana, prepárate que tus clientes lo van a vivir en carne propia. Y eso a ti no te conviene. Claro que sí. Y al final de cuentas es lo que se transmite, ¿no? Claro. Una organización está compuesta por personas, tal, ese tipo esa forma de pensamiento, ¿no? Que esas personas tienen, al final se acaba reflejando, quieras o no, quieras o no, porque es inevitable. Es como cuando hablamos de la cultura de un país o se Se acaba da reflejando. sola, se da por Claro. sí sola. Totalmente. Entonces, bueno, Luisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido genial, ha sido muy bueno tenerte. Hay muchos comentarios por aquí, los estás viendo, ¿verdad? ¿No? Que te están Sí, sí, claro, agradeciendo. los estoy leyendo y de verdad que agradezco y espero que les sirva. Espero que me escriban ahí por las redes para decirme, mire, hicimos esto, no está funcionando esto, porque eso es lo que yo siempre abogo, a que haya resultados. Genial, pero bueno, yo desde luego voy a ser uno de los primeros en escribirte, no lo dudes, porque ha sido una charla muy, muy interesante, una experiencia muy buena. Y nada, quiero agradeceros a todos, especialmente a ti, Luisa, por estar aquí con nosotros. Os vamos a dejar un vídeo cortito en relación a qué es lo que hacemos aquí en Stace y bueno, nosotros por nuestro lado pues nos despedimos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Imagínate que el negocio empezó a ganar más dinero. Pasaste de una propiedad de alquiler de 5, 10, 20 o más y luego llegaron nuevos desafíos. ¿Cómo se pueden administrar todas las reservas al mismo tiempo? ¿Cómo no perder el control sobre tus finanzas? Tareas como actualizar calendario, precios, crear promociones, administrar cuentas por pagar y a cobrar, gestionar la limpieza, check-ins y check-outs, todo ello se puede hacer en un solo lugar. Es una visión de gestión completa que te ayuda a evitar pérdidas. Imagínate tener que solucionar el overbooking porque te perdiste entre una reserva y otra. Así que ya lo has visto, ¿verdad? Un pequeño error es suficiente para dejar al huésped estresado y hacer que su evaluación baje. Con Stace, creas una experiencia de hospedaje perfecta y pones tu destino correcto. Y aún hay más ventajas. Gestión financiera completa, fácil rendición de cuentas para los propietarios, varias integraciones con métodos de pago locales y herramientas que ya utilizas. Crece tus ingresos y aumenta tu productividad en los primeros meses. Haz como miles de personas que se han convertido en profesionales del mercado utilizando Stace. Pruébalo ya. Habla con uno de nuestros expertos ahora.